Quiero compartir con usted mi opinión. Han pasado 2 años, el primer bienio de la administración Solís Rivera, y creo que hay elementos sustanciales como para poder hacer un análisis más distendido, con más elementos, pero muy concienzudo de cómo ha sido esta administración. Personalmente he venido diciendo que 2 de los defectos más grandes que considero que hay son 2 elementos que irónicamente se publicitaron mucho en campaña. Cuando ya en el 2014, en la previa de las elecciones, nos decía que el PAC tenía el mejor equipo y que tenía el mejor plan. El tiempo nos dice que no es cierto, no tenían el mejor equipo ni tampoco tenían un plan muy claro. Sin embargo, hay elementos que deberíamos analizar en un gobierno que por primera vez lleva a un partido novedoso a ejercerlo. Sin embargo, no podemos nosotros dejar de lado de que tenemos que ser críticos, duros y reflexivos en la administración de nuestro país. No podemos seguir permitiendo que gobiernos que no cumplen a plenitud su función nos complazcan en la medida que seamos más exigentes, en la medida que les digamos a los políticos lo que soñamos y que no nos engañen en campaña electoral. En esa misma medida nosotros vamos a adquirir un compromiso de ellos para cumplirlos. La administración Solís Rivera tiene una deuda todavía pendiente con gente que se ilusionó con que podía hacer un cambio su administración. Sin embargo, los cambios requieren un impulso diferente, requieren ser evidenciados y no son solamente discursos. La administración Solís Rivera no va por el camino correcto. Dubita, deambula, falta liderazgo. Pero también ha tenido algunas cosas buenas que debemos rescatar y desde esa perspectiva evaluarlo. La administración Solís Rivera tiene tiempo todavía, le queda su segundo bienio para cambiar el horizonte y al menos terminar con una nota aceptable su administración. Esa es. Guanacaste, zona con gran potencial y desarrollo, pero la sequía afecta a todo el Pacífico Norte del país. Por eso las instituciones de gobierno, universidades, organizaciones sociales y económicas de esta región han puesto en marcha el Programa Integral para el Abastecimiento de Agua para Guanacaste, PIAG, para atender la sequía con infraestructura de riego, tecnologías eficientes, monitoreo, protección de fuentes y ecosistemas. Aprovechar el agua sostenidamente es un compromiso compartido. AIA, MINAE y Gobierno de la República. ¿Seguís viviendo de arrimado? Málaga City. Restaurante Doménico. Un ambiente casual y distinguido que le ofrece las especialidades de la gastronomía italiana, clásica y contemporánea, con variedad de ensaladas, carnes y pescados, así como deliciosas pastas frescas hechas en casa y un amplio surtido de pizzas, postres y los especiales del chef. Contamos con un área privada para sus eventos y reuniones. Tenemos amplia zona de parqueo. Le esperamos todos los días de la semana a partir del mediodía. Visítenos en Plaza Antares, frente a la Rotonda de la Bandera. Yo sé que él es peligroso, pero son muchos años siendo compas y siempre está cuando lo necesito. Uno sabe que no está bien. A la familia le incomoda, se molestan y hasta les ha hecho daño a ellos. Usted sabe que es malo. Usted quiere dejarlo. Si necesita ayuda para dejar de fumar, acérquese a nuestras clínicas de cesación de tabaco. Una decisión que cambia su vida. Caja Costarricense de Seguro Social. Copenae presenta Ideas para tu felicidad. Hay un crédito que te permite darle a tus hijos esa carrera que tanto les apasiona, con la que podrán ser profesionales y progresar, mientras vos vivís tranquilo, sin que te ahoguen las deudas. Los créditos personales de Copenae son créditos responsables porque te permiten tener lo que querés sin pagar con tu tranquilidad. Copenae 50 años, impulsamos tu felicidad. Muy pronto, Decisiones, la revista.
el análisis de la política nacional e internacional, las decisiones pendientes y las decisiones para soñar. Espérela en abril. Decisiones, la huella de la política. Para analizar el bienio de la administración Solís Rivera, los primeros 2 años de su administración, he invitado a 3 amigos y politólogos para hacer ese análisis profundo. Ellos son don Sergio Alvarado, don Rotzay Rosales y a don Randall Arias. Antes, compañeros y amigos, de empezar, brindemos por nosotros, por el televidente y sobre todo por nuestro país. Salud. Yo he venido haciendo una referencia sobre la administración Solís y antes de entrar a los resultados, yo no sé si ustedes van a compartir conmigo lo que voy a plantearles ahorita, pero yo siento que las mayores falencias o lo que muestra mayores falencias en la administración Solís es el tema político, es el manejo político. Y desde esa perspectiva, pues todo lo demás luce mal. Pero quisiera oírlos a ustedes. ¿Cuál es tu visión sobre el acontecer político en la administración Solís Rivera? Vamos a ver, Claudio, me parece que el gobierno tiene lo que yo he venido llamando una especie de pecado original, que hay que remontarse prácticamente al momento en que Luis Guillermo Solís es designado candidato de un partido político que además no tenía tradición de lo que es ejercer gobierno, que era un partido político que tenía un único hilo conductor, que era la lucha contra la corrupción, que planteado de esa forma tenía un rol como más natural de partido de oposición. De repente es un partido además que no tiene un basamento ideológico que le dé una especie de coherencia, y lo que hay es como una especie de corporativización política, o sea, son diferentes sectores que unos pululan, digamos, en una especie de centro derecha, otros una socialdemocracia nostálgica, otros ya un poco más de izquierda, que tenían eso sí como común denominador en la oposición enfrentarse al establishment, enfrentarse a lo estatuido, enfrentarse a lo que ellos juzgaban era signos de agotamiento de un modelo que de alguna forma por diferentes condiciones todos estaban, digamos, de acuerdo en que había que criticar y que había que tratar de cambiar. Cuando don Luis Guillermo llega y gana una convención que recordarán las y los amigos, fue una convención que algunos cuestionaron por el bajo volumen de participación y demás, contra todos los pronósticos, derrota a la parte, digamos, tradicional, si lo queremos ver así, del PAC, que estaba representado por Epsi Campbell, que era liderada, que era la que promovía el líder histórico Otón Solís. Don Luis Guillermo se encuentra con la circunstancia de que tiene que tratar de amalgamar, como suele ocurrir en cualquier lucha de estas internas, a las distintas facciones, y lo hace apostando a construir unas papeletas de candidatos a diputados donde estén representados lo que él juzgó eran los sectores más representativos de ese partido. Eso, que es una práctica normal en otros grupos con vocación de poder y que tienen una ideología que los cohesiona, aquí más bien lo que hizo fue integrar dentro de su proceso, dentro de su agenda, las contradicciones que son intrínsecas a ese partido, que, repito, se habían de alguna forma mantenido ocultas mientras ejercían un rol de oposición, pero cuando ya les corresponde asumir las riendas de un gobierno y pasar de la oposición a la proposición, comienzan a aflorar. Y entonces emergen una serie de agendas en donde la del presidente no es la agenda principal, sino una de las tantas agendas. Y esa contradicción entre agendas, que además son, digamos, tienen planteamientos distintos, y podemos ir viendo en qué lo visualizo yo, se ha convertido como en la contradicción casi que estructural de la administración, que a su vez se ha visto debilitada, se ha visto reforzada por un débil liderazgo del presidente, que no ha sabido entonces imponer su propia agenda, si es que la tiene, y de alguna forma ha permitido que avance este choque de agendas de una forma casi que automática. Y ahí entonces, coincido con lo que decías, se ve una debilidad desde la parte de conducción política que de alguna forma pues está afectándonos, y es lo que vemos, las contradicciones que un día sí y otro también se le suman a esta administración. Rosa, yo en el análisis que hace Sergio, tal vez tendría un par de diferencias, me parece muy aceptado, pero
pero no creo que Epsi Campbell fuera la candidata de Otón Solís. Creo que inclusive Otón Solís no tenía ninguno de sus candidatos como su candidato propio en esa campaña. Más bien se había mantenido con cierta distancia. Y por otro lado, también tengo las dudas de esa corporativización, tal vez en espacios intermedios. Pero cuando yo veo la conformación del gabinete, no encuentro esa corporativización, sino que encuentro más bien un oportunismo o una necesidad rápida de hacer gabinete que genera tantas dudas y tantos choques políticos al interno. Sí, hay efectivamente esos factores o elementos que ustedes dos han mencionado y que Sergio califica, parece acertadamente, como un pecado original o de origen, ¿verdad? Aunado a otra cantidad importante también de elementos que uno podría considerar que desde su inicio definen cuál podría ser la expectativa realista de esta administración. Más allá de lo que también algunos de manera muy temprana anunciamos, la sobrecarga de expectativas que generó de manera irresponsable, a mi juicio, no solamente el gobierno, sino también los medios de comunicación dominantes, por ejemplo, los principales formadores de opinión de este país. Me parece que generaron una sobrecarga de expectativas exacerbada por una mala lectura o interpretación de los resultados en segunda ronda, como uno de sus factores. Pero hago también esta evocación porque me parece que ahí también hay un pecado original. No decir, por lo menos a quienes de algún modo nos interesa el espacio público y la política, ¿cierto? Desde nuestras diferentes actividades o trincheras, medios de comunicación, asesorías o la academia, lo cierto es que la advertencia que era más oportuna era decir qué podía y no podía hacer esta administración en las condiciones, probablemente, nunca lo vamos a saber, porque lo hubiera no existe, en las que probablemente cualquiera que hubiese resultado electo tendría que lidiar además con ciertos elementos estructurales y de contexto social e internacional que determina también cuáles son los alcances y los límites de la gestión gubernamental. Me parece que entonces si el propósito es que conversemos sobre la gestión y la evaluación que nosotros tengamos de ello, o sea, emitir juicios sobre el valor o mérito de lo que ha hecho este gobierno, me parece que yo por lo menos debo referirme a que hubo una sobrecarga de expectativas en la ciudadanía y yo diría que en el país entero, con respecto a una posibilidad de cambio que, sin ser cliché con respecto a lo que ahora todo el mundo trata de decir, pero una expectativa de cambio, acuérdense, el último acto de presentación de su equipo de gobierno que decía atrás, vamos a cambiar Costa Rica, ¿verdad? Sí. Yo siempre hago esta ocasión y me duele, porque realmente me parece como ciudadano que probablemente había no solo un interés genuino, no voy a calificarlo, de parte del gobierno por realizar algunos cambios, pero que era como mágico. Ahí está. El concepto mismo de cambio y las transformaciones que esperábamos todas y todos los ciudadanos eran muy distintas. Ahora te pregunto, antes de darle la palabra a Randall, vos decís que ha habido un exceso de expectativas, que yo lo comparto, y le parece calificativo que fue hasta una irresponsabilidad. Pero ¿no habrán sido otros gobiernos también tan irresponsables en las expectativas entre gobiernos pasados, pero también tal vez con un poquito más de habilidad para bailar esas expectativas con el ciudadano? Claro, pero nótese que cuando hablo de responsabilidad es una responsabilidad compartida, no solo de parte del gobierno, insisto. Hay muchos otros actores que intervienen en la política, y siempre lo digo, unos legales y otros de facto, y dentro de los de facto también hay legales y ilegales, que son finalmente los actores de poder que marcan la cancha de cualquier gobierno. Y que ciertamente, Claudio, para conceder y coincidir con vos, concederte eso, hay partidos con más experiencia lidiando con esos poderes fácticos, o que esos partidos los representan mejor. Y entonces claramente hay una condescendencia mayor cuando yo sé que quien está tomando las decisiones pretende por lo menos representarme de algún modo, ¿verdad?
Entonces, cuidado, esos son los elementos estructurales que digo yo que no hay que obviar. No para ser más o menos bondadoso con el gobierno, o sea, eso no viene al caso. Lo que sí me parece es que hay que considerar entonces todos esos otros elementos, porque van a marcar la cancha del bienio, pero quizás del cuatrienio, y un poco más allá también. Randall. Vamos a ver, hasta la segunda parte de lo que plantea Rotzai estoy totalmente de acuerdo con todo lo que habían dicho y en la línea que lo habían dicho. El gran pecado original que señala Sergio, obviamente, yo sí creo, enfatizo más el pecado de corto plazo, que es una sobreexpectativa de cambio, que además, y continúo con la línea, Sergio empieza desde la precandidatura, Rotzai con la campaña, y yo lo termino con el tema cuando asume el gobierno, no gerencia expectativas y sigue alegremente como en campaña. Tan en campaña estaba que cuando anuncia gabinete, que cuando hace el informe de los 100 días, sigue con eso, no solamente con una sobreexpectativa de cambio, con un tema de casi que de campaña política, pero además reiterando que el país estaba muy mal. Y a la vuelta de 2 años, para hacer un salto rápido, nos dice al final de que el país no estaba tan mal. Y no estaba tan mal por cuando dice que no había que hacer grandes cambios, que no había que hacer grandes transformaciones, y que la situación no era tan complicada y por lo tanto ese cambio tan grande no era necesario. Entonces hay una contradicción en la narrativa del gobierno que no anticiparon, que no previeron y que al final en la alegría y el jolgorio y en las caravanas de la alegría postelectorales y durante el gobierno no fueron capaces. Yo sí creo que en 2 dimensiones, si uno valora al gobierno, objetivamente es, tengo que decirlo con toda franqueza, un gobierno regular. Pero en la percepción general y en relación a la expectativa de cambio, es un gobierno mal calificado. En relación al cambio esperado, pero con la gravedad de que es un cambio etéreo. Luego nos salió nuestro amigo Iván Barrantes con el cuento chino que el cambio era hacer. Nadie se lo cree. ¿Me explico? O sea, al final, porque tampoco era eso. Entonces, han tratado de construir post-mortem un discurso, una narrativa de cambio que es difícil de materializar y que nadie se lo va a comprar a esta altura. Pero repito, si uno analiza los datos objetivos, este gobierno tiene méritos importantes, puntuales pero relevantes, pero que se ven ampliamente opacados por un manejo político extraordinariamente torpe, especialmente en el ámbito de la comunicación. Y termino con esto porque yo sabía que mi buen amigo Rotzai iba a hacer alusión a sus, siempre preocupado por los poderes fácticos. La columna de la semana pasada, querido amigo, te la dedico a vos porque ciertamente este gobierno está gobernando para poderes fácticos, pero no son los de siempre, es para los sindicatos y para la oligarquía agroindustrial. No son de siempre. ¿Vos crees que no? O sea, ¿cómo puedes entender? O sea, nacieron por generación espontánea. Lo que está bien, no, de acuerdo. Está bien, sí, han existido. Han existido. Lo paradójico, espero que coincidas conmigo, es como un gobierno que se dice de izquierda progresista se alía con el Frente Amplio, lo cual no hay ningún problema. Perdón, que quede claro. Gobierno? Es que estamos hablando monolíticamente de una premisa que es falsa. Pero déjame construir el argumento para que lo constituido por un partido de esa político. corporativización del gobierno. Okay, entonces, ¿Cuál es? ¿De qué podemos aceptar, a ver, para que ustedes lo rebatan. ¿De cuál de tus facciones? Lanzo la hipótesis para que ustedes la rebatan. Eso es primordial. Es evidente que hay una alianza profunda, Frente Amplio y PAC, que está formalizada en el Melico Salazar. No, estamos de acuerdo. Hay además una alianza de facto con los sindicatos, que son el poder fáctico más importante hoy en este país. Pero lo paradójico... Pero esa alianza yo la vería en una segunda o tercera línea, no la vería en la primera línea. Lo paradójico es que estas fuerzas de izquierda están aliadas con la oligarquía agroindustrial, están defendiendo los grandes multimillonarios históricos con los que dijeron siempre que iban a gobernar no en favor de sus intereses. Esa es la gran paradoja, esa es la gran contradicción de fondo que tiene este gobierno y cuya consecuencia es la afectación a las personas más pobres. ¿Sergio? Sí, básicamente este gobierno tiene varias caretas y ese es el gran problema. No hay un hilo conductor porque no hay claridad hacia dónde apostar. Es decir, aquí depende de cuál es la facción, te diré con quién estás identificante y cuál es el apoyo fáctico que recibo. Hay un sector, por ejemplo, que está claramente más ideologizado, que tiene una visión más clara, que yo podría decir en la Asamblea Legislativa tiene como un claro ejemplo referente a don Henry Mora, que él sí está muy claro en cuál es su política,
que son los que han promovido junto con doña Emilia Molina, junto con la presidenta del partido, el acuerdo que se suscribe en el Médico Salazar el año pasado, junto con el FA y junto con uno de los sectores sindicales, porque también hay que aclarar, y hago un paréntesis, nunca creo yo, como en la realidad actual, todo está partido y no hay estructuras monolíticas en ningún frente. Los sindicatos están claramente divididos, los empresarios están claramente divididos. Agarrado las cámaras por el proteccionismo que critica Randall o por el aperturismo que aplaude. Que al final, si lo queremos ver, es todo parte de esa transición en la que estamos, ¿verdad? Donde hay ganadores, perdedores, pero que no hay una claridad de cuál es el desenlace final de esta gran transformación que hemos venido haciendo en los últimos años. Entonces, me parece que este gobierno le ha tocado, digamos, y ahí sí, parafraseando al presidente, bailar con la más fea, en el sentido de que le ha tocado llevar adelante una fase de esa transición de modelo sin tener claramente establecido qué era lo que quería impulsar, porque esos sectores que acabo yo de mencionar, que sí tienen muy claro cuál es su línea de pensamiento y hacia dónde querrían conducir al país, tampoco tienen la fuerza suficiente al interior del gobierno como para hegemonizar su posición. Copenae presenta Ideas para tu felicidad. Hay un crédito que te permite darle a tus hijos esa carrera que tanto les apasiona, con la que podrán ser profesionales y progresar, mientras vos vivís tranquilo, sin que te ahoguen las deudas. Los créditos personales de Copenae son créditos responsables, porque te permiten tener lo que querés sin pagar con tu tranquilidad. Copenae 50 años, impulsamos tu felicidad. ¿Seguís viviendo de arrimado? Málaga City. Restaurante Doménico, un ambiente casual y distinguido que le ofrece las especialidades de la gastronomía italiana clásica y contemporánea, con variedad de ensaladas, carnes y pescados, así como deliciosas pastas frescas hechas en casa y un amplio surtido de pizzas, postres y los especiales del chef. Contamos con un área privada para sus eventos y reuniones. Tenemos amplia zona de parqueo. Le esperamos todos los días de la semana a partir del mediodía. Visítenos en Plaza Antares, frente a la Rotonda de la Bandera. Guanacaste, zona con gran potencial y desarrollo, pero la sequía afecta todo el Pacífico Norte del país. Por eso las instituciones de gobierno, universidades, organizaciones sociales y económicas de esta región han puesto en marcha el Programa Integral para el Abastecimiento de Agua para Guanacaste, PIAG, para atender la sequía con infraestructura de riego, tecnologías eficientes, monitoreo, protección de fuentes y ecosistemas. Aprovechar el agua sostenidamente es un compromiso compartido. AIA, MINAE y Gobierno de la República. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escúchenos por 89.1 FM, de lunes a viernes de 10:30 a 11:30 de la mañana. Café y Palabras, charlas de café con los politólogos Claudio Alpizar y Randall Arias, quienes con sus invitados y contertulios le involucran en el acontecer en el día a día de la sociopolítica nacional. Café y Palabras, porque la política sí importa. Por 89.1 FM, La Superestación, un programa con aroma de café y con sabor a gente. Café y Palabras. Una cosita. ¿No será Luis Guillermo un outsider del PAC? En el 2002, por supuesto, Luis Guillermo no se había ido aún de Liberación Nacional, todavía estaba en Liberación Nacional, la primera elección del PAC.
viene el 2006 y la participación de Luis Guillermo Solís en el PAC, 0. Viene el 2006, la participación es mínima, viene el 2010, Guillermo Solís, y Guillermo Solís está en Panamá. Está en funciones propias, que inclusive me han comentado de buena fuente, que estando él en Panamá, Otón Solís le ofrece la vicepresidencia de la República y por cuestiones laborales él no la acepta. De repente, ni nosotros lo teníamos, conociéndolo, todos nosotros 4, con anterioridad no lo teníamos en el radar político para que fuera candidato, de repente aparece candidato. Entonces no podrá ser más bien que en el PAC su participación, porque uno podría ver en aquel momento a Mendoza, a Ronald Solís y a Epsi Campbell como más propios del Partido de Acción Ciudadana, y el outsider que representa a Luis Guillermo Solís es el que gana, y cuando llega a conformar ese gabinete no lo conforma con gente PAC. Para comenzar, ese es un buen Entonces, punto. ¿no será que también el PAC permitió, se la tiro a Rotzai, ¿no será que el PAC también permitió que llegase a proponer, inclusive, si mal no recuerdo, le levantan los requisitos, porque Luis Guillermo no tenía requisitos para hacer... Eso es lo que quería acotar. Hubo que hacer una modificación, que es una práctica de muy tradicional de otros partidos. Dicho sea de paso, le hicieron de ajustar el estatuto a ponérselo casi que como un traje a la medida. Porque hubo que cambiar el estatuto para permitirle a él, con los pocos años de militancia que tenía, poder participar como precandidato. Entonces, él no llega siendo PAC. Parafraseando a un entrenador de fútbol, don Hernán Medford, de esto es política, señores. Si usted tiene los recursos de poder, los usa. Te digo, es realismo, ¿verdad? Puede sonar cínico, pero no, ese es el juego político. Si usted tiene ciertos recursos, si tiene una asamblea favorable o afín, que lo diga hoy don José María Figueres, por ejemplo, o don Rodolfo Pisa en el caso de la Unidad, me parece. Sí, o sea, utiliza esos recursos a su favor. Ciertamente hay una figura que hoy está en Estados Unidos, pero que me parece le ayudó bastante a el acomodo de esa estructura, que es don Juan Carlos Mendoza, hoy embajador en Naciones Unidas, si mal no recuerdo. Pero remitiéndonos a esos antecedentes, me parece que más bien es un subtipo de outsider. Harry Brown en Panamá y yo escribimos un artículo sobre los inside outsider en Centroamérica, y no citamos a don Luis Guillermo. Hablamos de 3 ejemplos que no viene a caso hablar, pero en esa tipificación que pretendimos desarrollar, relevamos que hay un outsider muy sui generis, digámoslo así, y es esos que se dicen no venir y que son modales y además son exitosos electoralmente. Entonces no podemos pedir que hoy no pululen por toda América Latina. No estoy diciendo que Luis Guillermo lo sea, que puede tener algunos rasgos por lo que ustedes están diciendo, y sobre todo notando, y con esto quiero redondear la idea de inicio, ¿de dónde estamos partiendo? Me parece claramente que su mensaje es típico, por ejemplo, de un rasgo transversal a todo outsider. Es bastante difuso y tiende a quedar bien con mucha gente. Yo lo escribí de manera muy prematura, antes de los 100 días. Lo primero que hizo Luis Guillermo Solís con respecto a esos poderes fácticos, que para Randall son buenos, fue lo correcto durante la primera semana. Fue a la conferencia episcopal, fue a la Asociación Bancaria Nacional y fue a UCAEP, y se lo llevaron junto con 100 de Estados Unidos para decirle no va a pasar nada, aquí no hay comunismo. Sí, así es. Besó los anillos a las autoridades que tenía que hacerlo, a esas que bendice justamente Randall, ¿verdad? Y que no tiene que ver con una situación monolítica en ninguna parte. Ese es el problema. En ninguno de los frentes ni en ninguna de las estructuras típicas de toma de decisión o que ejercen influencia como grupos de presión sobre esas influencias. A Randall, que ha sido aludido directamente. Pero la lógica de la pregunta subyace la pregunta de Claudio de que si no hubiera sido outsider del PAC, hubiera sido diferente. Yo les pregunto, permítame, querido amigo y colega, hacer una pregunta. ¿Hubiera sido diferente que hubiera sido un PAC puro, sabiendo que habían 2 PAC y él hace la tercera línea? Es decir, el PAC de Otón, que ahora queda más claro, el PAC, digamos, más de izquierda, que es el que tiene tomado. Yo digo que sí, porque yo pienso que muchos de los que fueron mandados a Siberia en embajadas o en las juntas directivas,
que tuvieron ya un espacio porque habían sido diputados, alcaldes y más, pudieran estar en primera línea. No te sé qué te y hubieran parece hecho las cosas mejores no, que, por ejemplo... No, pero hubiera sido más monolítico la acción política, que es lo que estamos hablando Por lo ahorita. menos habría tenido un poquito más de identidad. Exactamente. Es lo que quieres decir. No, y lo que quería agregarle a lo que decía Roxay es que mientras el presidente hacía eso, para mostrar esta idea que hemos tratado de vender de que esto no es una estructura monolítica, el que ya era el referente, que era presidente de la Asamblea Legislativa, su primera reunión no fue con estos poderes fácticos, sino fue con la ANEP. Con los otros poderes fácticos. Exactamente. Así es. Entonces, eso es, y me encanta esta idea tuya de ha querido quedar bien con todos. Y no lo decimos nosotros, lo dijo Gerardo Vargas Varela a los 100 días de la administración. El Frente Amplio se lo ha achacado que le reiteradamente. parecía una cosa complicada porque al final no tenía claridad hacia dónde conducir. Entonces, ha creado esa frustración. Yo coincido con Randall, objetivamente el gobierno no es que es tan malo, pero ha creado una tremenda decepción en todos los frentes. Porque los que tenían... estaban convencidos de que esto iba a ser el cambio, el viraje a la izquierda, están totalmente decepcionados. Los otros están decepcionados porque las señales que dio cuando asumió el gobierno de tranquilidad tampoco han sido lo suficientemente convincentes ya con las realizaciones concretas. Entonces crea una especie de incertidumbre de hacia dónde va. A lo interno de su propio partido tampoco hay satisfacción. Nunca tuvo verdadera química con el partido, lo que mencionabas, es decir, prácticamente la mayoría del gabinete. ¿Por qué le costó tanto seleccionarlo? Aparte de que sabemos que la función pública ya no es muy atractiva para muchas personas y que hubo que hacer aquel famoso show de 3 tractos, ¿verdad? De convocar 3 conferencias de prensa distintas. Pero lo más grave de esos 3 tractos era que nombraban viceministros y después nombraban el ministro en el mismo gabinete. Es una ópera en 3 años. O embajadores y al final el canciller, ¿verdad? No, y casi con esa administración en algunos ministerios. Sí. O de algunos que cuando ya se dieron cuenta que era la cosa, decidieron ni siquiera comenzar el viaje en el barco porque renunciaron antes. Recuerdo la que iba a ser presidenta del Instituto Nacional de Aprendizaje, por ejemplo. Pero el tema es que al final también eso tiene que ver con el hecho de que él no le quiso apostar al partido. O sea, del partido seleccionó a unas cuantas personas, por ejemplo a la que era secretaria general en ese momento, que hoy es la ministra de Planificación, pero que también no son del riñón de ese PAC histórico de Don Otón, porque ya para ese momento, y justamente Luis Guillermo entra en un espacio idóneo, el dominio de Otón venía a la baja en aquel momento. Claro. Recordarán las elecciones cuando estaba detrás de la Asamblea Nacional que no lo dejaban ni participar. Entonces me parece que en esa coyuntura, sí, efectivamente Luis Guillermo se inserta, pero él nunca tuvo el control del partido. Es más, yo sinceramente cuando comenzó a designar los primeros viceministros, que como bien dice fue lo primero que mencionó, lo primero que integró, yo dije, aquí don Luis Guillermo está tratando de hacer un guillermismo, porque está buscando gente jovencita, pinos nuevos, para tratar de prepararlos y que tengan una línea más o menos afín con lo que él quiere. Ahora, pero en la práctica he visto que no va por ahí. Yo recuerdo un artículo en la columna mía Sin Tregua en La República, en el arranque, que hablé de los hombres del presidente, así la titulé, y me refería a Melvin Jiménez, me refería a Mariano Figueres y a Morales Zapata. Esa triada se ha diluido mucho, ¿verdad? Melvin ya no está, Morales Zapata ha perdido, sus acciones están por la baja. ¿Se ha diluido, perdona, mediáticamente o en la realidad? No, mediáticamente, porque yo creo que ahora es un poder fáctico, de esos que hablaban ustedes, ¿sí? Pero ya no, yo no veo la relación tan directa con el presidente, esa es mi lectura, a lo mejor estoy equivocado. Y en el caso de Mariano, no lo veo tan metido en este gobierno, ¿verdad? Lo que parecía que iba a tener mayor actividad. ¿Sería él el que escogió, Roxay, ese gabinete, o serían estos 3 hombres los que conformaron ese gabinete? No, es que también sería una lectura muy unidimensional, digamos, ¿verdad? Y el problema es que aquí es multivariable la situación en la que estamos. Así es. Por eso yo hablaba de condiciones del entorno, condiciones estructurales, y vean qué contradicción, como alguna que ya reveló Randall, por ejemplo, o Sergio, en este gobierno de arranque. Además de esas señales difusas, confusas o decepcionantes para quien las recibe, en algún momento determinado, de repente me pongo a pensar, tratando de ser bondadoso con la calificación del gobierno, me pongo a pensar que si esa situación, de eso que algunos llaman pluralidad, multiplicidad de actores, sin ninguno, y me parece que esto es lo importante, ninguno de esos sectores sociales, políticos,
económicos, tiene verdadera capacidad para tomar decisiones de manera unilateral. Entonces lo que hay, y se ha dicho muchas veces, es un empate del veto. Así es. No, aquí no pasa, ni se aprueba, ni se acuerda entre las distintas partes, ni un saludo a la bandera, ¿cierto? Es imposible. Y entonces... Pero bajo ese empate político, entonces, ¿por qué esa trinchera en un sector del gobierno? Bueno, por eso... Esa es la lógica. Es cierto, hay como un empate de bloques, estamos de acuerdo. Entonces, perdón, pero entonces, ante esa situación, yo tratando de ser condescendiente, digamos, con la situación del gobierno y particularmente del señor presidente, me ponía a pensar, pucha, entonces... estoy en el dilema de Gorgojo, ¿verdad? ¿Cuál es el dilema de Gorgojo? Que le decía, Gorgojo, ¿por qué usted toca tan mal? Para lo que me pagan. Pero entonces toque mejor. Cobre más. Para lo que toco. Y no sale, ¿verdad? No sale justamente de esa línea. No, ¿verdad? Es parálisis la situación, ¿verdad? Ni mejoro porque la audiencia que tengo no me va a aceptar los signos, sino voy a quedar mal. Entonces procuro no quedar bien de ninguna forma. Y sé que no puedo más. Exactamente. Ahora, y no cobro más, ¿verdad? Pero bueno, perdón, déjenme terminar la idea. Ajá. Por eso vuelvo al tema tal vez de inicio. Lo que uno medio podía esperar independientemente de la posición ideológica, que repito, que no es tan independiente, es lo que determina lo que pensamos y creemos, pero lo que uno podía esperar eran ciertos cambios en eso que ellos llamaban también de manera un poco complicada, la política tradicional y la forma de hacer gobierno. Eso por un lado. Sí, era lo menos que uno esperaba, era lo menos. Sí, claro, y quizás circunscribir, yo escribí también, dejé constancia de eso, en el único artículo periodístico que he hecho, y porque me lo pidió la institución en donde yo trabajo, que es la universidad, yo dije, lo que podemos esperar de este gobierno es un cambio en la administración sin cambio en el negocio. Sí. Y eso es lo que podemos esperar. Ahora, esa expectativa de cambio en la administración también es acotada. Porque una cosa es, efectivamente, decir que yo tengo la mejor intención para cambiar, por ejemplo, ciertos procesos básicos de las burocracias o la administración pública. Muy pronto, Decisiones, la revista, el análisis de la política nacional e internacional, las decisiones pendientes y las decisiones para soñar. Espérela. En abril, Decisiones, la huella de la política. ¿Seguís viviendo de arrimado? Málaga City. En sus 62 años, la República continúa evolucionando para brindarle el mejor servicio. Ahora los invitamos a explorar nuestro dinámico sitio web. Como suscriptor tendrá acceso ilimitado desde cualquier dispositivo. Como visitante podrá acceder a 5 artículos gratis al mes. Adquiéralo ya y obtenga el primer mes por solo 99 centavos de dólar. Suscríbase hoy y viva la nueva experiencia periodística. Yo sé que él me hace daño, que he terminado en el hospital por su culpa y hasta los chiquitos he tenido que llevar al médico por él. Pero aparte del daño, también me hace sentir muy bien. Usted sabe que es malo. Usted quiere dejarlo. Si necesita ayuda para dejar de fumar, acérquese a nuestras clínicas de cesación de tabaco. Una decisión que cambia su vida. Caja Costarricense de Seguro Social. Somos Telecable Empresarial, su aliado en telecomunicaciones y conectividad. Le ofrecemos la red más estable y confiable de Internet por fibra óptica. Enlaces de datos por fibra óptica con capacidades de hasta 10 gigas. Telefonía fija empresarial con paquetes a su medida. Y un gran portafolio de soluciones bajo servicios administrados. Telecable Empresarial, las soluciones tecnológicas que más le convienen. Café y palabras, porque la política sí importa. Escúchenos por 89.1 FM, de lunes a viernes de 10:30 a 11:30 de la mañana. Café y palabras,
charlas de café con los politólogos Claudio Alpizar y Randall Arias, quienes con sus invitados y contertulios la involucran en el acontecer en el día a día de la sociopolítica nacional. Café y Palabras, porque la política sí importa. Por 89.1 FM, La Superestación, un programa con aroma de café y con sabor a gente. Café y Palabras. Bueno, en esa dialéctica científico-política de Borbón, ¿no sería más bien que el presidente también, después de ese discurso negativo, muy común en los partidos de oposición en una campaña electoral, se da cuenta que no solamente que no tienen las habilidades y las cualidades, sino lo que vos planteabas antes, donde que las cosas no estaban tan re malas en todos los campos como se había planteado? Que voy a cambiar de algo que medio camina bien. No, eso es más que evidente, eso es más que evidente. Pero yo sí quiero, no obstante todo lo que hemos dicho, y para ser justos, ciertamente, hay un cambio, al menos hay un cambio en la política comercial. Y es al menos una desaceleración, sino un retroceso en las políticas que se han venido desarrollando en los últimos tiempos de apertura comercial e incorporación al mercado internacional. Hasta aquí siento yo dubitación. ¿Qué es esperable? No lo veo tan claro. Pero la decisión del presidente, que la hace oficial en su discurso o su informe del 2 de mayo, donde dice que no va a entrar a la Alianza Pacífico porque están consternados la oligarquía agroindustrial. Después de haber dicho que era fenomenal porque generaba mucho empleo, en el mismo discurso. Y quedó líneas arriba, dice que a pesar de que reconoce que generaría empleos, siendo el desempleo el mayor problema, ¿cierto? Y encadenamientos productivos positivos, dice que ante la consternación, palabras literales, de la oligarquía agroindustrial, desiste de entrar. Pero también en ese mismo discurso, Randall dice que han hecho grandes cambios en la estructura agroindustrial. Y después dice que es que no puede competir el sector agroindustrial porque no está preparado. Entonces, ¿cómo volvemos otra vez a lo del cambio? Yo siento que el efecto Borgojo es más ganadores y perdedores. Está bien, sí, pero hay una variación. Hacemos un recuento de los ganadores y perdedores de los últimos 25 años. Pero eso no es el chiste es evaluar este gobierno. Entonces, hay una variación de que entonces el sector vinculado al mercado internacional, que es el que le ha dado dinamismo y el que ha generado una buena cantidad de empleos. Sí, está bien, está bien. Sí, pero no fueron los pasados 75. Está bien, olvídate por un segundo que no te gustan. Nada más hacer el análisis objetivo son ganadores y perdedores. de que hay una variación. Entonces, si hay un cambio, entonces hay un cambio que hay que aceptarlo. Entonces, quiero decir, la pregunta es que no se decide a reconocerlo, porque por el otro lado deja al ministro de Comercio Exterior solo. Y tiene entonces un bloque a lo interno del gobierno entre el ministro del MAC y el del MEIC, ¿cierto? Liderando todo el enfoque del proteccionismo agrícola, autista y de una sociedad cerrada contraria. Sí, por supuesto que a mí no me gusta, pero eso es irrelevante. Entonces, hay una modificación real a pesar de estas dinámicas internas contradictorias. En medio de las contradicciones, sí hay un norte. Sin embargo, yo me parecería, y sería válido, porque es una apuesta. Al final podría ser esa la apuesta del cambio, y eso es lo que tal vez la gente más de izquierda hubiera estado deseando. Porque la gente de izquierda no está tan conforme, porque en oposición a lo que acabas de decir, no se ve tampoco nada en términos propositivos que vaya orientado a lo que él llama la otra economía. Habla de crear una especie de entidad similar al Procomer, pero al final está como un proyecto que es todavía un poquito ambiguo, todavía le falta más. Y que también va a estar vetado. Y que además no va a poder pasar. También no va a pasar. Que es otra constante de este gobierno, que al final, ante la inoperancia de poder echar a andar su propia agenda, le traslada la pelota a los otros para justificar por qué no puede tomar decisiones. Y nosotros la asamblea, y nosotros llamamos a la asamblea. Perdón, pero eso también es una constante de cualquier gobierno. Es más, es una constante política. Usted reparte responsabilidades. ¿Cuál fue el discurso? Revitámonos otra vez al pasado. ¿Cuál fue el discurso que asustó a todo el mundo? Empezando a todos los poderes fácticos, todos. El discurso de los 100 días, ¿ustedes se acuerdan? Sí, por supuesto. Claro, por supuesto. Dijo, aquí vamos a destapar todos los actos de corrupción. Aquí vivíamos con Aliba. Era el discurso de Aliba y los 40 ladrones. No va a quedar muñeco con cabeza, pero entonces otra vez sobrecarga de expectativas, asusta con la vaina vacía. ¿Y qué genera? Más desconfianza y más valoración negativa. Y con un agravante, que él ahí, en ese discurso habla de que la forma de hacer ese cambio de administración es operativizando el artículo 11 de la Constitución Política. Y hoy, casi 2 años después de eso, no hemos visto en dónde está traducido
ya en política pública o por lo menos en algún proyecto medianamente concreto esa aspiración que él planteó en esa oportunidad. Claro, pero entonces vuelvo al tema del cambio. Hay una absoluto difuminación, digámoslo así, se diluyó completamente el sentido y la orientación del cambio, porque todos esperaban cambios distintos. Randall lo ejemplifica, pero vean, para los de izquierda, entonces no esperaban este ornamental giro. Sí. Para ustedes es muy poco. Ellos esperaban, por ejemplo, que suscribieran el ALBA o que entraran a la zona. Acuérdate que en política exterior el presidente dijo que íbamos a virar hacia el sur. Para la derecha, cosa que tampoco se ha visto en la realidad. o para esos poderes fácticos económicamente poderosos asociados con el transnacional. Entonces era un cambio entre élites, es una transacción oligarca, así se interpreta, porque entonces Randall está reclamando por los que han sido ganadores en los últimos 25 años y que se ven amenazados con perder hoy, que es el sector diversificado entre las exportaciones y el sector financiero bancario internacional. Así es. Esa es la élite hoy, el bloque en el poder, llamarían algunos. ¿Okay? Esos que hoy son los ganadores claramente del modelo de ese que tanto suscribe Randall, que es el del consenso de Washington y el del neoliberalismo, son los que hoy se sienten amenazados y vetan cualquier otra iniciativa del otro lado. De eso que Randall llama la oligarquía agroindustrial, que fue la élite dominante durante los anteriores 70 años. Es una lucha y disputa de élites. Pero al final de cuentas, si todavía ese modelo no se va a poder echar a andar. Miren que ya digo, la Alianza del Pacífico no. ¿Cierto? Esa era la expectativa que tenía los triunfadores de hoy. Así es. O los triunfadores hasta este momento. No, pero hay algo de lo que vos decís, Rotzai, que yo quiero que nos detengamos y le digo a Randall. Es imposible sacar a esos ganadores del juego de forma inmediata. No. Es una exigencia inmediata que los perdedores de siempre, hablemos de un 23%, 22% de pobres en este país, empiecen a ganar. El presidente no ha tenido ninguna habilidad para girar a esos sectores empresariales, comerciales, hacia una visión más positiva sobre las necesidades urgentes en el país. Entonces, plantearlo desde la perspectiva de Rotzai es casi que polarizar la discusión sin buscar esas interrelaciones centrales, me parece a mí. Totalmente de acuerdo, Claudio. En realidad, con el respeto y la admiración que le tengo a mi querido amigo Rotzai, sigue con el entretenimiento intelectual del análisis socialista, preocupado de quiénes son los ganadores y olvidando, a pesar de su nobleza de espíritu, si ganan o no ganan los pobres. Al final, para mí, es lo más relevante. Finalmente, todo eso es entretenimiento entre nosotros, amigos y colegas, ¿cierto? El análisis político, relevantísimo. Pero la pregunta es, ¿cuáles son las políticas que realmente benefician a la mayoría de la población, especialmente a los 210.000 que andan buscando trabajo? Esa es la pregunta. Para Juan Carlos Hidalgo y para Randall va a decir que la inflación, porque es el peor de los impuestos, ¿no es cierto? Es la visión de Hayek, entre otros. Pero perdón, eso es reduccionismo también analítico, Claudio. Pero yo no estoy diciendo que hay solo dos polos. Justamente no están entendiendo toda mi hipótesis. La repito. Hay muchos actores, muchos grupos y no hay claramente únicamente ganadores de un lado y triunfadores del otro. Hay grupos. Y además, perdón, los perdedores, ustedes son los primeros en decir, en hablar de los pobres. Y en un 23%. Esos son los peores perdedores. Pero hay muchos otros. Yo pienso que estamos en una realidad totalmente diversa, coincido en eso con Rotzai, y así como el presidente dice que ya no se vale tener relaciones monogámicas a nivel parlamentario, y por eso hay que estar haciendo de vez en cuando flirteos de acuerdo a las agendas específicas, creo que hay que llevarlo más allá. Así es. Y en este momento, en general, la sociedad está tan partida, hay tantos actores con sus propias reivindicaciones, que, y en esto entonces aquí le hago un pequeño, digamos, una dispensa al gobierno, le ha tocado una situación muy compleja porque ha tratado justamente de propiciar esas relaciones temporales, muy circunstanciales con cada sector, pero no ha logrado tampoco enamorar a ninguno de esos sectores, porque tampoco lo que han ofrecido tiene la capacidad de por lo menos generar algún tipo de empatía, es decir, más allá de la parte discursiva de la campaña. Pero sí creo que ha habido buena fe de parte del presidente, no lo dudo, pero hay una falta de claridad, hay una falta de apuesta a algo en particular,
porque finalmente, vuelvo a mi tesis original, cuando usted no tiene un hilo conductor fruto de una visión buena o mala, más tirada a un lado, más tirada al otro, pero que por lo menos te sirva de hilo conductor, justamente el tratar de coquetear con todos o con todas no sirve sino que para quedar mal con todas y con todos. Pero Sergio, perdona que te interrumpa, está bien que no queda tan bien con todo. Pero la pregunta es, ¿por qué el partido, el Frente Amplio de Rotzai, lo apoya incondicionalmente? Y a pesar de que le hace una negociación en donde queda muy mal del IVA, de bajarlo a 13%, planteamiento que yo celebro del Frente Amplio, dicho sea paso, porque no soy dogmático, me parece genial y aplaudo lo que hizo el Frente Amplio y apoyo al Frente Amplio en esa posición. ¿Por qué el Frente Amplio lo apoya incondicionalmente? ¿Por qué, sí me explico, por qué a pesar de que decimos que no queda bien con todos, es el Frente Amplio su principal aliado, su defensor número uno, que al final lo defiende? El Frente Amplio hoy defiende este gobierno más que su propio partido. ¿Cómo lo podríamos explicar? Pero ¿cómo pretendés vos, Rotzai, para que sigas en esa línea? ¿Cómo pedirle al gobierno que evite que sea, que no sea, ¿cómo fue que diste vos? Palangana. No, monogámico, que se relacione con todos los partidos políticos. Que coquetee con todos los sectores. Sí, cuando uno ve a lo interno del gabinete, que ni siquiera a lo interno del gabinete esta administración ha manejado la habilidad de poder tener un único discurso, de poder esas son sus grandes debilidades intrínsecas a todos sobre un eje, y entonces le pedimos que haga lo grande cuando no hace lo pequeño. Ya eso se lo han preguntado, y la respuesta que tienen algunos voceros del gobierno es que justamente esa es una nueva forma de entender la política. Así es. ¿Verdad? Sí, esa es la respuesta de él. ¿Y vos qué pensás? Yo digo que en la política a veces hay que ganarse pleitos. Por supuesto. ¿Verdad? Sí, para eso se gobierna, Sí, pero cuidado, también en las circunstancias que hemos dicho, estructurales, de multiplicidad de actores, de multiplicidad de posiciones, en donde lo único común es el veto mutuo a la descalificación, ¿verdad? Porque simplemente no comparto la posición, soy capaz de descalificarlo o de ubicar a otro, porque es lo más fácil. La vieja, eso sí es vieja forma de hacer política. Eso lo descubrió Schmitter en el año 21, cuando hablaba de que la política solo eran amigos y enemigos. Es una democracia, por supuesto que un dogmático como Randa no lo entiende. Y un vocero de un partido o de una facción tampoco lo va a entender. Yo, como no soy vocero de ningún partido, no puedo tener esas posiciones de amigo-enemigo. Pero no será entonces que es democracia lo que se impone, y esa es la verdadera tarea. Ven qué contradicción fundamental al interno. En medio de ese mapa, en donde lo que hay es descalificación, veto e imposibilidad lógica para negociar o dialogar, lo que se convoca y lo que se pide de todos los sectores es diálogo nacional y procesos de concertación. Pero ahora, ¿no será que la figura que ha tenido el presidente de la República en el Ministerio de la Presidencia, y yo vuelvo que me llamó la atención lo que planteaba Sergio, no ha tenido la capacidad de entenderle al presidente esa necesidad de relación, ser ¿cómo sería? Poligámico, porque yo fui muy crítico de Melvin Jiménez y me parecía que tenía que renunciar, pero con todo el cariño que uno le puede tener a Sergio Alfaro, yo no siento que las cosas ya han mejorado en nada en el Ministerio de la Presidencia. No, y con todo el aprecio que le puedo tener a Sergio, que de hecho le tengo, me parece que más bien ha empeorado en lo poco que Melvin sí hacía bien. Pero es más transparente, hay que ser justo. No, es esa más parte sí, pero en su accionar. No, de acuerdo, pero en el tema de las interrelaciones, una cosa, pero antes de entrar a esto, yo te hago mi propia lectura del por qué el Frente Amplio respalda más que otras fuerzas. Y no es cosecha mía, lo digo también don Gerardo Vargas, que eso es muy transparente también. Padre. Sí, exactamente. Porque ellos visualizan que esta es una administración de transición. Además, la palabra transición que ahora el presidente ha estado utilizando más recientemente, ya la acuñaba el diputado Vargas Varela desde el primer año de esta administración. Ellos sienten que es una transición, que es el... Bueno, ahí comienza el Asia, dependerá de lo que el electorado disponga, pero... Ellos esperarían que hacia ellos. Que le está llenando el camino. Ellos esperarían que hacia ellos. Todo el mundo esperaría. Pero eso lo tuvo claro el presidente. Yo creo que el presidente no. El presidente ahora es que se ha dado cuenta porque se enmarañó. De cambio. Claro. La palabra problemática en todos estos cambios. Sí, ellos mismos se metieron en su propio zapato. Y es una palabra que además fue acuñada más con una visión de mercadotecnia política y menos de no hay cambio de acción, no hay cambio de acción, no hay cambio de conducción, básicamente no hay cambio de ideas. Entonces yo no podría ubicar el cambio en ningún espacio. En la realidad no.
Por eso la narrativa, ciertamente, ha sido igualmente dubitativa, cambiante, volátil. Porque ellos mismos están redescubriendo a ver por dónde encauzan el asunto. Pero el otro tema, yo iba a decir que yo también fui uno de los grandes críticos de don Melvin, pero después me puse a pensar, claro, es que yo lo critico con base en mis propios parámetros de análisis y tengo como referente el rol de lo que es, además de lo que la legislación establezca, el rol que en la práctica siempre le hemos asignado al ministro de la Presidencia, como un operador político y un articulador de gabinete. Pero resulta que en esta administración el objetivo de don Melvin no era ese, era ser un articulador de esas relaciones poligámicas, pero en la dimensión social. Entonces nunca iba a ser ministro de la Presidencia. Bajo nuestra lógica, pero en la lógica que ellos querían promover al inicio sí parecía hacer sentido. Lo que pasa es que don Melvin no resultó ya ahí en la parte individual de él un buen operador, entonces comenzó a dar pie en bola, como se dice, y entonces hubo que quitarlo. Cuando viene Sergio, hacen un y en esa parte dubitativa que menciona Roxay, quieren entonces regresar al esquema tradicional de lo que es un ministro de la Presidencia y meten a Sergio. Pero ¿qué pasa con Sergio? Se supone que él va a ser entonces el ministro tradicional que va a dialogar con los actores políticos y menos con los actores sociales. ¿Cuál era, digamos, su hándicap? Que había sido diputado y que había negociado algunos asuntos de la agenda de implementación del TLC. Pero me parece que este es un tema además tan complejo que requeríamos algún operador político de un poquito más de expertise, que sí lo tenía el círculo cercano de Luis Guillermo, pero que por circunstancias que yo desconozco, tal vez aquí alguien sí pueda saber por qué, no ha sido parte activa de este gabinete y hoy regenta la Universidad Nacional. Este programa lo había planeado para 1 hora, pero en vista de que faltan muchos temas, de que el programa está interesante, vamos a hacer otra hora más. Y aquí los dejo a ellos sentados y a ustedes los espero en 8 días para la segunda parte de este análisis del bienio de Luis Guillermo Solís como presidente de la República. Es importante que usted lo vea y va a tener el análisis más completo que se ha dado en un programa, por lo menos de televisión, sobre la administración Solís Rivera. Los espero en 8 días y mañana a las 6 de la mañana y 2 de la tarde puede recomendar este programa, revisarlo para que llegue más armado el próximo lunes a vernos en la segunda parte.